Hola, bienvenidos todos a esta nueva Open Class organizada por UNIR, Universidad Internacional de La Rioja. La Open Class de esta tarde es Retos de la Inteligencia Artificial en la Empresa. Nos acompaña José Luis Calvo Salanova, él es el director del Centro de Innovación Tecnológica de MAFRE. José Luis, te dejo la Open Class para que empiece a hablar de este tema tan interesante. Luego en las preguntas se va a incorporar Eduardo Fernández, que es el director del programa que UNIR ha organizado sobre inteligencia artificial aplicada a negocio. Os dejo con José Luis. Muchas gracias, Begoña. Pues nada, buenas tardes. Pues la intención de hoy es hablar un rato sobre la inteligencia artificial, sobre qué es lo que está ocurriendo alrededor de la inteligencia artificial y qué es lo que se prevé que puede pasar en los próximos años. Antes de entrar, quería hablar de un par de conceptos para cogerlos como base, que yo creo que es importante sobre todo para entender el desarrollo que puede venir, ¿no? Por un lado, decía Bill Gates hace ya un tiempo que tendemos a sobrevalorar el cambio que puede venir en los próximos 2 años, pero por contra tendemos a infravalorar lo que puede ocurrir en los próximos 10 años. Es decir, a corto plazo nos pasamos de qué es lo que puede ocurrir y en cambio a medio o largo plazo tendemos a quedarnos cortos. Y la explicación, o sea, lo que hay debajo de esto es los ritmos de aceleración, los ritmos de cambio exponenciales. A modo de ejemplo, seguro que muchos de vosotros, y me salgo de temas relacionados con pensiones, pero habéis oído hablar del sueldo Nescafé, ¿no? Fijaros que si alguien te dice ¿qué prefieres? Que te den el sueldo Nescafé, 2.000 euros al mes durante los próximos 50 años de tu vida, o que te doy 1 euro cada día y al siguiente día 2, al siguiente 4, al siguiente 8, lo voy doblando cada día durante un mes, solo durante un mes. Yo sé que hablando de exponencial todos pensáis lo segundo, pero la tendencia natural de todos es pensar, me quedo con los 2.000 euros al mes. Esos 2.000 euros al mes, la cifra a la que puedes llegar ronda el 1,5 millones después de esos 50 años, 1,5 millones de euros. Mientras que la que es exponencial, te doy 1 euro, 2 euros, 4 euros, 8 euros, cuando acaba el mes te estoy dando más de 1.000 millones. No tenemos la cabeza para entender qué supone un ritmo exponencial y por eso nos cuesta tanto el adivinar o el predecir qué puede llegar a ocurrir dentro de 10 años. Con este ritmo de cambio acelerado, normalmente hay un ejemplo muy típico, ¿no? Sobre todo en informática, que es la ley de Moore. La ley de Moore básicamente es que se va multiplicando el número de transistores, la capacidad de computación que hay en un ordenador año sobre año. Y la ley de Moore se ha cumplido con los procesadores Intel y con la competencia que ha ido apareciendo en el mercado en estos años, desde los años 70 hasta ahora, con una exactitud matemática. Lo curioso de la ley de Moore es que si ampliamos el foco y no nos quedamos solo en los circuitos integrados de ahora, sino que nos vamos desde que aparecieron los primeros ordenadores, la ley de Moore se ha ido cumpliendo desde antes de que la enunciara Moore. Y todavía más curioso es que si abrimos el foco más, esta ley, si queréis, de cambio exponencial en el que van apareciendo novedades para el progreso de la humanidad, se va cumpliendo desde que existe la humanidad. De hecho, desde antes de que existiera la humanidad. Y hay una serie de cambios que son biológicos y otros cambios que son tecnológicos. Pero cada vez aparece un cambio que supone un impacto en la humanidad, que son transformacionales para la humanidad, en un ritmo más corto. Esto es muy importante de entender para ir asimilando la época que nos viene. Se dice que somos la primera generación que va a sufrir o va a disfrutar al menos 2 cambios transformacionales. Hay gente que habla de los ordenadores como uno de estos cambios transformacionales, gente que habla de Internet, algunos ya hemos vivido los dos. Hay gente que habla que el siguiente es la inteligencia artificial. Y tiene pinta de los que estamos ahora aquí, vamos a vivir ese igual que hemos vivido el de Internet. El ritmo, resumen aquí, me quedo con que el ritmo es acelerado, es exponencial, cada vez es más rápido.
Pero no solo el ritmo de las cosas nuevas, sino que además ocurre que el ritmo de adopción de esas cosas nuevas también está acelerado. Y aquí yo creo que esto sí que es súper fácil de entender. Nos vamos a hace 10 años, aparece el iPhone, ¿no? Aparecen los smartphones como los conocemos ahora. La adopción en estos 10 años de los smartphones ha sido tremenda, sobre todo en el mundo en desarrollo, ¿no? Si nos vamos a alguna aplicación de las que hay dentro de los smartphones, por ejemplo WhatsApp es una empresa que tiene 5 años y la adopción que hay ahora de WhatsApp, por ejemplo en España, ronda cerca del 100% de la población. A modo de ejemplo, me voy al último invento que se considera transformacional antes del ordenador, es el teléfono. El teléfono, a los 35 años de su invención en Estados Unidos, lo usaba el 25% de la población. Y esto lo estamos comparando con cosas que llevan 5 años, que llevan 10 años y prácticamente lo usa toda la población. Este ritmo también acelerado de adopción va de la mano de este ritmo de cambio. Con estas dos cosas ya paso de verdad a lo que es inteligencia artificial. Simplemente es que esto es base para entender los cambios que vienen y el ritmo al que podemos llegar a asimilarlos. Con inteligencia artificial y bueno, ya como mucha pregunta de, oye, había sistemas expertos de hace tiempo, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué ahora la inteligencia artificial de repente coge moda? ¿Qué tipo de cosas? Esta portada que pongo aquí es la portada de Wired de hace un par de meses y Wired siempre intenta hacer algo que llame la atención, ¿no? Pero en este caso dice, oye, igual tenemos que dejar de programar ordenadores y lo que vamos a hacer es entrenarlos. Se acaba el código, se acaba lo que es la programación, ¿no? Para que coja esta moda, de repente, pasan varias cosas. Unas de cómo está evolucionando en general todo lo que tiene que ver los sistemas de información y cómo afecta eso fuera a lo que son los negocios. Capacidad de computación, cada vez más, como estábamos viendo con la ley de Moore, cada vez hay más capacidad de computación. La cantidad de datos a los que tenemos acceso y la calidad de esos datos. Y esos andan por ahí. Hay uno que ocurre y que ha ocurrido este año, que es que grandes compañías con mucha investigación dedicada a inteligencia artificial desde hace muchos años han empezado a publicar sus resultados. No el resultado final, sino han empezado a publicar redes neuronales, han empezado a publicar mecanismos para hacer tu propia inteligencia artificial, para hacer uso de ella, bien del resultado final, bien de construir. Y eso ha empezado a generar un ecosistema en el que mucha gente ha podido crear sus cosas y seguir construyendo. Por eso tiene mucha pinta de que este progreso lo vamos a seguir viendo en los próximos años. Se dice que la inteligencia artificial a día de hoy está a nivel de capacidad, si queréis, computacional, a lo que sería el cerebro de un ratón. Y con este cerebro de un ratón, si nos vamos unos 20 años atrás, muchos recordaréis o habréis oído hablar de Deep Blue de IBM, ¿no? Deep Blue de IBM reta al campeón del mundo en aquel momento, a Kasparov, a jugar a ajedrez. Habían jugado un año antes, en el 96, Kasparov había ganado, incluso había dicho que veía imposible que un ordenador le ganara, porque los grandes maestros del ajedrez se entrenan con ordenadores, o sea, están acostumbrados a jugar con ordenadores, saben cómo juegan, qué tipo de juego. El caso es, y este final, ¿no? El spoiler aquí yo creo que todos lo conocéis, el caso es que Deep Blue le ganó a Kasparov. Kasparov hizo unas declaraciones en las que decía que había algún momento en el que le había dado la sensación de que Deep Blue entendía lo que estaba haciendo, entendía las jugadas que estaba haciendo. Y aquí empieza a introducir algo que luego volveré, que es inteligencia. Y qué significa inteligencia y qué significa entender para un ordenador lo que está haciendo. Luego vuelvo a eso, pero yo creo que hay un punto ahí que es interesante, ¿no? Al menos desde el punto de vista filosófico. Unos años después, estamos hablando en 2007,
IBM de nuevo, a través de un nuevo sistema que se llama Watson, va a un juego en Estados Unidos, a un programa de la televisión, un concurso, se llama Jeopardy. Es un concurso un poco en la línea de saber y ganar, son preguntas, se hacen preguntas, hay que entender la pregunta, hay que entender el contexto de la pregunta. A veces las preguntas tienen juegos de palabras, tienen doble vuelta. O sea, no son preguntas fáciles, no es una típica pregunta que puedes utilizar para buscar en Google, sino que hay que entender qué es lo que te están preguntando. Y organizan un programa especial en el que participan las dos personas que mejores resultados han tenido en Jeopardy, compitiendo junto a Watson. Incluso hay algún documental sobre esos dos programas, fueron dos programas especiales. Watson les gana, no es que les gane, es que les apaliza. Ahí en la slide veis cómo es el resultado final. Esta es la última pregunta y les gana de calle, ¿no? Y ya empezaba, y iba sin, no le escribían, o sea, Watson estaba escuchando lo que estaba diciendo el presentador, o sea, no había nada especial, estaba en las mismas condiciones que las personas. Este año, y a partir de ahora ya todo lo que voy a contar son casos de este año, y es importante, resalto esto porque es importante en cuanto a los ritmos exponenciales, de los que hablaba justo al empezar. Este año, en enero, Google, y también es relevante el cambio de quién está haciendo el experimento, quién está haciendo la prueba, Google con una empresa que ha comprado recientemente, se llama DeepMind, crea el sistema AlphaGo, y AlphaGo compite en el juego del Go contra el que se considera el mejor jugador de los últimos 10 años de Go, Lee Sedol. Dicen que al ajedrez se puede llegar a aprender por fuerza bruta, que un ordenador puede utilizar la fuerza bruta para evaluar todas las posibilidades que hay e ir eligiendo dentro de ese árbol las que más le convienen. Dicen que en Go eso no se puede hacer. El número de posibilidades aumenta de forma exponencial, y lo que dicen los expertos que juegan, los maestros del Go, es que hace falta intuición, que los movimientos se hacen por intuición. Supongo que si no sabéis, supondréis que AlphaGo le ganó también a Lee Sedol, le ganó 4-1, y si veis alguna de las escenas, hay momentos en los que Lee Sedol se queda como muy sorprendido del tipo de jugada que ha hecho AlphaGo. Esta pintura, insisto, también es de este año, es un Rembrandt, pero es un Rembrandt nuevo, es un Rembrandt que se ha hecho este año. Rembrandt sigue muerto. Lo que ocurre es que un equipo, aquí en este participa Microsoft, un equipo de científicos holandeses entrena a un sistema de inteligencia artificial, una red neuronal, con un montón de dibujos, de pinturas, de bocetos de Rembrandt. Y a partir de ahí genera uno nuevo. Y empiezo a meter estos casos porque una de las cosas que normalmente decimos, bueno, pero los ordenadores, la inteligencia artificial va a poder hacer cosas, pero van a ser mecánicas, van a utilizar fuerza bruta, en eso son muy buenos, pero siempre nos queda el arte. Pues esto es un cuadro, este otro caso es en Japón, una inteligencia artificial es entrenada para escribir una novela, se presenta a un concurso y no gana, pero pasa la primera ronda. Si queréis, da el pego, es decir, se acepta, hubo varios escritos por inteligencia artificial, se permitió que además de personas entraran, y el jurado no sabía si el autor de algo era una persona o era una inteligencia artificial. Siguiendo en esto, todo este año, otro conjunto de investigadores lo que hace es entrenar a una red neuronal con películas, con los guiones de películas, y esa red neuronal genera el guión de un corto, y el corto lo podéis ver en YouTube. Es otro paso más en cuanto a esta parte del arte. Vamos a ver un vídeo.
Lo que habéis escuchado es una canción que ha sido un sistema experto entrenado por Sony, que ha hecho una canción. La letra está escrita por una persona y está cantada por una persona, pero la música está generada por inteligencia artificial. Y no sé si habéis notado en los 20 segundos que habéis escuchado, que lo que ha hecho ha sido sacar un estilo similar al de los Beatles, con toda la distancia y todas las diferencias que queráis, pero ha sido pero es un poco el estilo. Hasta aquí, todos estos casos, que insisto, son todos casos de este año, y muchos, porque me parecía especialmente interesante en lo que entendemos que tiene que ver con la creatividad humana. Hasta aquí siguen siendo, porque pensad que estamos con el cerebro de un ratón, siguen siendo tareas muy específicas. Se está entrenando a inteligencia artificial, pero para hacer una tarea muy específica, bien sea componer una música o jugar al ajedrez. Os voy a hablar de otro caso que hizo Google. Empezó el año pasado, en 2015, lo que pasa es que este año han conseguido completar. Han cogido su DeepMind y lo han puesto a jugar a videojuegos de Atari. El caso es que aquí no le han entrenado para jugar a un juego en concreto, sino que el DeepMind de Google lo que era capaz, lo que sabía es que tenía que hacer más puntos, y el único input que tenía era lo que estaba viendo en el juego. Y fijaros, vamos a poner otro vídeo en el que a modo de ejemplo está jugando al Arkanoid, al de los ladrillos. Ahora le estáis viendo después de 2 horas de jugar, en el que... No, perdón, le estáis viendo desde el principio, y veis que ahí va perdiendo alguna de las bolas. Después de 2 horas de estar jugando y estar autoentrenándose contra el vídeo, juega como una persona experta. O sea, básicamente no pierde la bola, va rompiendo ladrillos. Hasta aquí es muy interesante, ¿no? Y además pensad que el mismo sistema va aprendiendo a este juego, al de coches, a Moctezuma, que es el último que consiguió ganar. Lo que es muy interesante es que después de 4 horas de juego entiende, y lo entrecomillo, él entiende que la mejor estrategia para ganar a este juego es hacer un túnel por el lado y echar la bola arriba, porque es cuando menos riesgo tienes de perderla. Es muy interesante este experimento, si queréis, de Google, porque dentro de que es una tarea específica, que es jugar a videojuegos, no está entrenado previamente para jugar a cada uno de esos videojuegos. Es decir, no se le ha explicado qué es una bola, qué es un ladrillo, cómo tiene que moverse a la derecha, cómo tiene que moverse a la izquierda, qué es mejor hacer Pues os decía que lo que es muy interesante de este experimento de Google es que el sistema no está entrenado para jugar a un juego en concreto. No se le ha explicado, en este caso, qué es un ladrillo, qué es la bola, cómo se mueve a derecha e izquierda, mucho menos la estrategia que tiene que usar para ganar. Cuando juega a los coches no se le ha explicado qué es un coche, qué es un obstáculo, no se le ha explicado nada, y lo que hace es prueba-error. Es uno de los casos que le queda para llegar, pero de entrar de forma genérica a manejarse en distintos entornos. Voy a ir a uno de los casos que yo creo que ahora están generando mucha expectación, ¿no? y reflejan muy bien las capacidades que puede tener la inteligencia artificial en el día a día y donde nos estamos moviendo, que es los coches autónomos, los coches que conducen solos. Esto, sobre todo este año, ha habido mucho ruido en prensa, muchas noticias alrededor de esto, y también para que veáis cuál es el progreso que está habiendo. Antes, un par de datos, porque yo creo que a veces cuando se habla de coche autónomo se pierde un poco la referencia de cuál es el problema. A día de hoy en el mundo hay cerca de 1.300.000 muertos por accidente de tráfico. Estamos hablando de la principal causa de mortandad en menores de 30 años, y además
resulta que más, y aquí hay datos dispersos, depende de cómo se haga el estudio, pero en todos ellos más del 90% de los accidentes de tráfico son por causa, o sea, son motivados por un error humano, por un despiste, por lo que sea, pero algo que se podía haber evitado desde esa perspectiva, ¿vale? Y me voy justo un año para atrás. Hace justo un año, y aquí hay muchas cosas muy interesantes alrededor de Tesla y cómo hace esto, pero hace justo un año Tesla hace una actualización de su coche, introduciendo la versión 7 de su sistema operativo, en la que introduce el autopilot, el modo de autopiloto. No es un coche autónomo como lo llegamos a imaginar, en el que el conductor no tiene que hacer nada y te lleva de un punto a otro, sino que es ayuda a la conducción. Lo que pasa es una ayuda a la conducción muy avanzada, es una ayuda a la conducción en la que tú puedes quitar, en una autovía, autovía, puedes quitar las manos del volante, puedes quitar las manos de los pedales y el coche sigue, el coche es capaz de adelantar, si hay una incorporación el coche es capaz de dejar a ese que se incorpora que se meta. Lo que pasa es que, y parte también de las noticias que han aparecido, de los accidentes que ha habido algún accidente, incluso ha habido una muerte, parte del problema es que te sientes demasiado seguro. Cuando tú conduces en un Tesla y llevas un rato sin tocar nada, te crees que el coche es autónomo. Realmente es uno de los primeros pasos muy avanzados en llegar a ese coche autónomo. Muy impresionante cómo funciona. Unos meses después, con el coche autónomo de Google, que es otro de los que han sonado mucho porque llevan muchos kilómetros hechos, están hablando del orden del equivalente a 75 años, 70 años de experiencia de una persona conduciendo en cuanto a kilómetros que lleva. Pero una de las cosas es que la NHTSA, lo que viene a ser la DGT en España, el organismo que regula todo lo que tiene que ver con seguridad vial y la parte de tráfico, acepta que se considera conductor al software de Google. Y es un paso muy importante porque hay mucha legislación, hay mucha normativa en la que se hace referencia al conductor. El conductor debe estar atento a la conducción. Bueno, pues este organismo americano acepta que en el caso de ese coche autónomo, el conductor es el software. Aquí retraso un mes, perdonad, pone ahí 2015, es 2016, enero de 2016. Mercedes anuncia este coche en el que podéis ver que los asientos se están mirando entre ellos. No están mirando, es como cuando vas en el AVE, ¿no? Que en estas que tienes la mesita en medio, pues en ese formato. Sí que tiene volante. Lo que pasa es que Mercedes no aclara cuándo va a sacar este coche, este prototipo. Y habla, no exactamente de cuándo que lo va a sacar en 2030, pero habla de 2030, ¿no? en la presentación. En cambio, unos meses después, Ford, de hecho hace 2 meses, o sea, en agosto, anuncia un nuevo modelo de coche sin volante, sin pedales, y habla de 2021 como puesta a la venta. Y además no habla de que pone a la venta el coche, sino que lo que hace es dar el servicio. Ford tiene los coches y te van a recoger, pero no desde la perspectiva, parece que no desde la perspectiva de venderlos, sino de dar el servicio, que también es un movimiento interesante desde la perspectiva de Ford. Y solo un mes después, Uber pone en marcha en Pittsburgh, en Estados Unidos, un servicio de Uber, sabéis, ¿no? Esto que es parecido al final al concepto de taxi. Pone en marcha en Pittsburgh un servicio con coches autónomos. Hay un conductor, pero el conductor le llaman que es de seguridad, de backup, por si en algún momento tiene que intervenir. Fijaros que solo en el plazo de un año estamos hablando de unos primeros pasos incipientes en esta conducción autónoma, de fabricantes que empiezan a hablar de que tendrán un coche en el futuro, pero a 15 años, a que está habiendo pruebas reales con gente
que utiliza un servicio y entra en el coche en este. O sea, el ritmo es muy acelerado, tanto de lo que es la tecnología que está disponible como de la adopción. Aquí la pregunta es, ¿pero qué es? ¿No? ¿Pero esto es inteligente? ¿No es inteligente? Yo muchas veces, y entiendo que a veces llama la atención, pero huyo de las definiciones. O sea, yo creo que filosóficamente es muy importante qué es inteligente, qué no es inteligente, pero a efectos prácticos no es tan importante qué entiende el ordenador, qué no entiende, sino qué tipo de tareas es capaz de hacer, qué tipo de cosas es capaz de automatizar. Y al final, parte de las reflexiones, o sea, puede haber una reflexión hacia qué es inteligencia, y yo creo que en los próximos años lo que nos va a ocurrir es que vamos a ir cambiando lo que entendemos por el término inteligencia, porque inteligencia es algo que nos vamos a ir quedando para nosotros, mientras que lo que entendíamos como inteligencia hace unos años o ahora mismo, van a empezar los ordenadores a hacerse cargo de eso y entonces lo vamos a dejar de entender como inteligencia, ¿no? Y otra de las reflexiones alrededor de lo que se puede hacer o no se puede hacer es, o de lo que va a suponer, y aquí ya he empezado a hablar de la empresa, de lo que puede suponer dentro de la empresa todo el tema de inteligencia artificial. No sé si habéis oído hablar de este chico, Joshua Browder, este año, al final del año pasado con 18 años, ahora está con 19, un estudiante de Stanford, británico, lo que hace es que hace un chatbot, una inteligencia artificial muy sencilla, que permite reclamar multas de tráfico. Bueno, pues él se encarga a través de chat, le dices, oye, tengo esta multa, yo me encargo, cuándo fue, cómo fue, y te la reclama. En este año es del orden de 150.000 multas que ha reclamado y ganado por un importe de unos 5 millones de euros. O sea, a lo que voy aquí es que las barreras de entrada se empiezan a difuminar o hay riesgo de que con la inteligencia artificial se difuminen, de que pueda haber entrantes en sectores sin experiencia en el sector, sin expertise en el sector. Y esto es algo bastante nuevo para cómo entendemos los mercados y cómo entendemos las barreras de entrada. Este es un chico que no conocía no conocía todos esos procesos y lo hizo enseguida y con mucho éxito. Y esto para abogados que se encargan de eso es una amenaza muy grande. O sea, depende del sector, te entra por ahí. Fijaros que cuando, y aquí cojo la viñeta de Wait But Why, esto es la inteligencia artificial, el ritmo de progreso que lleva. Nosotros ahora estamos aquí, el cerebro de una hormiga, del ratón que os decía, del pájaro, del chimpancé, y dices, oye, qué gracioso, ¿no? Esto de que, fíjate, este ordenador que es capaz de hacer estas cosas, qué gracioso. Lo que pasa es que la proyección que hay en muchos entornos es que a nivel de, insisto, a nivel de comparar un cerebro con capacidad computacional, dentro de 8 años estamos con la inteligencia artificial en el equivalente al que sería una persona, y en 30 años más, nos vamos a 2045, estaríamos que la inteligencia artificial tendría la capacidad de computación de toda la humanidad junta. Este es el punto en el que, si estamos justo en el codo de una curva exponencial, es muy difícil verlo cuando estás justo en el codo, pero hay muchos indicios de que parece que es así. De repente, cuando empieza a subir, sube a un ritmo que es muy difícil de predecir y de asimilar, y te puedes encontrar con cosas francamente sorprendentes. Y esto trae muchos riesgos, ¿no? Os traigo aquí uno, Stephen Hawking, pero hay mucha gente, mucha eminencia que está advirtiendo de estos riesgos. Probablemente es un caso extremo, dice, oye, o controlamos el tema de la inteligencia artificial, algunos son partidarios de dejar de desarrollarla, que es muy complejo, que eso se llegue a ocurrir, porque puede suponer el fin de la especie humana. Todos hemos visto películas Terminator, todo lo que es ciencia ficción, en la que se va documentando los distintos casos malos en los que puede acabar la inteligencia artificial. Lo que sí es, cuando estas eminencias ven que hay un potencial peligro, lo que sí se ve es que el desarrollo de esto
lleva una línea, ¿no? y una línea en cuanto a capacidad, que es lo que puede ocurrir ahí. No todo el mundo es negativo, o sea, hay una gente que ve muchos riesgos y pondera más los riesgos, hay otros que ven más las oportunidades que vienen. Yo os recomiendo este libro, Abundancia, de Peter Diamandis, en el que él plantea un escenario en el que el coste de las cosas tiende a cero y entramos en un mundo en el que podría no haber pobreza o no haber hambre en el corto plazo, ¿no? Fijaros que hablamos muchas veces de esta inteligencia y hablamos del cerebro. Bueno, hay varias formas de entender cómo es el cerebro. Una muy tradicional, el lado izquierdo y el lado derecho, ¿no? Y tenemos ahí la parte racional y la creativa. La otra es el límbico, el córtex, el neocórtex. Decía Elon Musk hace poco, que el fundador de Tesla, entre otras, que vamos a necesitar una capa en el cerebro por encima del córtex que nos permita entender todo lo que está ocurriendo alrededor de la inteligencia artificial, ¿no? Y Sergey Brin hace un par de años decía que el objetivo de Google, y no fue muy claro alrededor de esto, pero es difícil, es que le gustaría, que estaban trabajando en la línea de que Google fuera la tercera mitad de nuestro cerebro, esa parte creativa, esa parte racional, y una parte, si queréis, digital o tecnológica. Mañana veremos, ¿no? Realmente, al final, todo lo que estamos viendo son indicios de cosas que están ocurriendo ahora y pensando o imaginando qué es lo que puede pasar a partir de esos indicios en el futuro. Una de las cosas que tiene pinta es que nos movemos por este desarrollo de la inteligencia artificial hacia lo que se está llamando la cuarta revolución industrial. Las tres primeras, y ahí también depende de quién corta la tercera, pero las tres primeras se han basado mucho en automatización de fuerza bruta, de tareas mecánicas, pero normalmente físicas. Lo que es posible es que la cuarta revolución industrial, que viene de la mano de muchas tecnologías, lo que pasa que la inteligencia artificial probablemente es la que va a hacer que todas ellas converjan, la que va a hacer de pegamento entre todas esas tecnologías. Es muy posible que estemos hablando en esta cuarta revolución industrial, de automatizar tareas de pensar, de lo que entendemos ahora que son tareas de pensar. Y incluso proyecciones que se puede decir que son conservadoras del foro de Davos, del Foro Económico Mundial, lo que dicen es que en los próximos 5 años se va a destruir trabajo, precisamente por esto, de una forma más rápida de lo que se va a crear. Y que esa es una tendencia en que vamos a sufrir seguramente durante los próximos años. Y os dejo con la tercera ley de Arthur Clarke, en la que decía que toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Traigo a Arthur Clarke porque cada vez más lo ha habido siempre, pero lo que son novelistas, escritores de ciencia ficción, realmente no se inventan las cosas, parten de indicios de cosas que hay en el momento para imaginarse qué es lo que puede pasar. Pasa desde Julio Verne y cada vez más es, oye, ¿cuáles son los indicios de las cosas que estamos viendo para intentar adivinar o prepararnos para lo que viene en los próximos años? Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias, José Luis, ha sido un placer escucharte, la verdad es que nos has hecho un repaso interesantísimo. Mi nombre es Eduardo Fernández, como me ha presentado anteriormente Begoña, soy el director de los Labs de Innovación y del Centro de Excelencia en APIs y en Open Banking dentro de ISBAN, en el Banco Santander. Y bueno, pues la verdad es que lo que nos ha comentado José Luis es una realidad. Todos los ejemplos que os ha comentado José Luis realmente son la punta de iceberg de lo que está pasando por debajo. Realmente todo lo que habéis escuchado son iniciativas empresariales, es decir, está la empresa detrás. Pasa que está en un movimiento más bien disruptivo, es decir, tratando, como decía también José Luis, de cambiar el mercado, de cambiar los servicios, de cambiar la experiencia de las personas, de cómo perciben esos servicios, esos productos, incluso de cambiar el comportamiento humano, ¿no?
y ahí es donde está entrando la inteligencia artificial con más fuerza, pero obviamente, como os decíamos, o como yo mismo os decía, es la punta del iceberg. No sé si tenéis preparadas o queréis hacernos alguna pregunta que podamos ir contestando alrededor de lo que haya expuesto José Luis, o incluso de ideas que os hayan podido surgir a partir de sus propuestas. Nos dice Mariano: ¿cree factible que se alcance la IA completa en algún momento? La IA completa, si entendemos la IA completa como que sea indistinguible de lo que sería realmente lo que haría un ser humano, pues yo creo que de alguna manera o de otra ya lo percibimos. Lo que pasa que no en su completitud, es decir, si hablamos de, pensando en la última slide que has presentado, ¿verdad, José Luis?, sobre el humanoide, ya tenemos algo así, pero no es completo como para que podamos sentir que delante de nosotros tenemos a alguien que no sabemos distinguir si es una persona. Pero desde luego, por ejemplo, en los bots que ha mencionado José Luis, no sé qué opinas tú, ya estamos percibiendo la cercanía de llegar a cumplir esa ley de Turing, ¿no? La de la indistinguibilidad de si quien está detrás es un humano o no. Ya lo hemos empezado a percibir con el AlphaGo, como ha comentado también José Luis, lo empezó a percibir Kasparov con Deep Blue, realmente, en aquella época, y sí, estamos muy próximos. De ahí a que nos imaginemos que podamos desarrollar un humanoide que nos haga pensar que estamos delante de una persona, pues no lo sé, pero al ritmo al que crece esto, a esa exponencialidad, pues probablemente hablaremos de un par de décadas, como muchísimo. Claro. No sé qué opinas tú, José Luis. Sí, claro, aquí la parte clave es que es inteligencia artificial completa, ¿no? Bueno, una cosa que no hemos hablado es qué es lo que tiene pinta de que la inteligencia artificial no va a poder hacer. Porque hemos empezado a hablar de muchas cosas que sí que, de creatividad, tal. Hablan de que hay dos cosas que es muy difícil que se puedan hacer. Y una es la parte que tenemos las personas relacionadas con el deseo, con el poner objetivos, con el querer hacer algo, y parece que es difícil a día de hoy por lo que se está haciendo que se haga por ahí. Y otra es, fijaros que los ejemplos que he puesto de creatividad, todos parten de un entrenamiento, y lo que está haciendo es, aunque hace uno nuevo, replica un estilo. Cambiar un estilo nuevo, que te aparezca un Picasso, no parece que sea algo que tengamos ni cerca, ¿no? O no se vislumbra que eso pueda ocurrir. En cualquier caso, muchas de estas cosas tienen que ver con el ámbito temporal. No es que vayan a ocurrir o no, es cuándo van a ocurrir. O sea, a qué ritmo nos vamos a acercar a eso. Por lo que entiendo ahí de IA completa es sí, que sustituya totalmente a una persona, no lo tengo claro que vaya por ahí, pero bueno. Sí, hay una segunda pregunta relativa a la incorporación de los sentimientos dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Los sentimientos, ¿lo he entendido bien? Sí, ¿no? Emociones. Y las emociones. Bueno. Pues de una manera o de otra, por ejemplo, en las técnicas de procesamiento del lenguaje natural, ya estamos analizando, y el propio, por ejemplo, Watson también lo hace, es analizar la suspicacia, analizar el estado de ánimo del que transmite el mensaje. Es decir, indirectamente ya estamos analizando eso. Tomar decisiones y, por tanto, expresar una postura, incluso simular un enfado o simular una alegría ante una interlocución así, es perfectamente factible. De hecho, en la empresa ya estamos analizando el sentimiento de nuestros clientes. Estamos analizando si viene de buen humor, si viene de mal humor, si está enfadado, y estamos intentando posicionar el discurso, pues, por ejemplo, del teleoperador o del comercial que lo atiende, para adecuarlo a ese comportamiento. De ahí
a que lo haga un sistema experto que haya aprendido sobre ello. No hay, yo creo que, mucha distancia. Sí, bueno, además de lo que has comentado, hay un robot, se llama Pepper, que responde a la emoción. Aquí yo creo que otra vez una cosa es entender la emoción, que eso estamos ya en... Hay muchos casos en los que estamos muy bien. Hay otro que es simular emoción, que va muy de la mano y estamos también ahí. Igual que con el de la IA completa, si lo que entendemos es que realmente que un robot sienta, yo creo que de eso estamos muy lejos. ¿Y qué significa sentir una emoción? O sea, que también hay una parte ahí filosófica. Pero que entienda la emoción que tiene alguien, si está enfadado, está contento, está triste, y responda alrededor de eso, pues estamos ahí. O sea, dice, ¿qué retos más inmediatos plantea la introducción de las técnicas de inteligencia artificial en la empresa española? Banca, construcción, turismo... Bueno, yo aquí sí quería comentar que la inteligencia artificial, porque incluso en alguna de las preguntas previas, alguno de vosotros lo habéis mencionado, sí quería confirmaros que efectivamente estamos utilizando lo que podríamos llamar técnicas relativas a la inteligencia artificial ya en la empresa, y en la empresa española, por supuesto. Tenemos grandes corporaciones como a la que pertenece José Luis, nosotros mismos o muchas otras más que la utilizamos. En el ramo de la ingeniería se está utilizando desde hace muchísimo tiempo. Alguien también preguntaba sobre la inteligencia artificial y la automatización y si podían ser términos equivalentes. Ya hay muchísima automatización, que quizá tenga que ver con la primera, segunda y la tercera revolución industrial, realmente, como también ha mencionado José Luis anteriormente. Estamos incorporando la inteligencia artificial para procesos como los procesos de conocimiento de cliente, de atención al cliente, de analítica predictiva, como decía, en el mundo de la ingeniería, a través de la sensorización, los robots, las máquinas inteligentes, no solo estamos permitiendo que la máquina actúe o que el robot actúe en un entorno controlado y previsto, sino que también le estamos dando la oportunidad de que tenga un feedback continuo y que adapte su comportamiento gracias a los sensores, a las respuestas que va recibiendo de la acción que va cometiendo. En la empresa española ya hay muchísima inteligencia artificial aplicada. Lo que pasa es que yo creo que hay cosas en las que nos hemos acostumbrado ya tan comúnmente que no pensamos que son inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, cada vez que le preguntamos a nuestro teléfono por algo y nos responde, eso es inteligencia artificial. Que usemos un navegador y que nos encuentre la ruta más óptima y que además la vaya corrigiendo, también es una forma de inteligencia artificial. O sea, que podamos hacer búsquedas como las hacemos ahora mismo en Google, por detrás hay muchísima inteligencia artificial. Que ahora mismo, seguro que lo habéis experimentado, cuando subís unas fotografías al cabo de un rato a vuestra cuenta de Google, os va diciendo, pues mira, la podemos clasificar como que esta es de ajedrez o de evento deportivo, que incluso hay pósters o es un evento musical, todo eso es inteligencia artificial. Se está usando. ¿Cuál es el reto? Usarlo de forma más extensiva, pero también de forma más extensiva para diferenciarnos, para que las empresas puedan crear un nuevo valor. Es donde estamos ahora mismo más focalizados. Nuevo valor en mejorar el servicio, nuevo valor en mejorar los productos y las soluciones que ofrecemos, nuevo valor para crear nuevos hábitos, incluso nuevas necesidades. Le hemos creado a los consumidores nuevas necesidades, ¿no? Y nuevas respuestas también para sus problemas y sus dudas. Por ejemplo, en el sector seguros, pues, se están desarrollando, analizando muchísima información, porque es otra de los retos importantes quizá que tiene la empresa española, y es aprovechar al máximo las tecnologías que permiten hacer inteligencia artificial, es decir, Big Data, Cloud Computing, nuevos lenguajes de programación de última generación, know-how alrededor de ello. Estamos, por ejemplo, como os decía, en el sector seguros, pues entendiendo mejor el comportamiento, incorporando más información para adecuar, por ejemplo, el offering de seguros. El reto de la empresa española es más integral, o sea, quizá es aplicarlo más, de una forma más intensiva, quizá cada vez tenemos más know-how, es decir, cada vez tenemos más personas que se van incorporando, que conocen las técnicas y que saben cómo aplicarlas, y además que disponibilicemos ese conocimiento y la tecnología para que se explote más, al modo de lo que están haciendo las startups, porque realmente se puede
se puede desarrollar, se pueden hacer muchísimas cosas porque el estado del arte de la tecnología que permite hacer ahí es maravilloso. Es increíble y hay muchísima oportunidad. Y desde aquí, pues a todos los que nos oís, no sé si os dedicáis al ramo, pero desde luego os animo a que apostéis por ello, porque en este campo estamos en las empresas ansiosos de incorporar talento. No nos cabe la menor duda. No sé qué opinas tú, José Luis. Bueno, yo ahí tengo una visión ahí igual es bastante radical. Yo creo que estamos en un punto con la inteligencia artificial que puede ser parecido desde el punto de vista de empresa, a lo que ocurre con Internet hace 15 años. Ahora estamos hablando mucho de transformación digital. Transformación digital básicamente es todo el que viene tarde en cuanto a adaptarse a Internet, al móvil, está en procesos de transformación digital, porque es una ola que se ha cogido tarde. Creo que estamos ahora en ese punto con la inteligencia artificial, en la que estábamos en el año 2000, entre el 97 y el 2000, con Internet. El que no esté con inteligencia artificial, y es posible que vaya más rápido, el que no esté con inteligencia artificial va a ser difícil que se adapte o va a tener que hacerlo después. O sea, realmente, cuando digo que mi postura es bastante radical, es que creo que solo van a quedar empresas tecnológicas, de base tecnológica. El que no transforme su empresa en una base tecnológica lo va a tener muy difícil para sobrevivir. Y un efecto muy importante va a ser, causa de esto va a ser la inteligencia artificial. Que esto es argumentable, pues, puede que no sea así, pero yo creo firmemente en que va a haber mucha presión. Y lo que tiene la inteligencia artificial es que hay que dedicar tiempo a la investigación y a entrar a deep learning, hay que entrar a crear tu entendimiento de algo, ¿no? Hay una pregunta aquí muy interesante por lo filosófica y me gusta el punto de conspiranoico que tiene, ¿no? Que dice Rafael González si podemos pensar que en el fondo los programas biológicos que rigen la vida o los seres vivos son un diseño inteligente externo a la propia vida que conocemos. Me suena esto a Matrix, pues podría ser, pero quizá nosotros no hemos alcanzado el grado de inteligencia como para descubrirlo. De todas formas, es una pregunta filosófica que yo creo que el trasfondo lo que tiene es si podremos o si creemos que la potencia que hay detrás de la inteligencia artificial puede llegar a ser capaz de ser creadora, ¿no? De ser creadora o creativa. Antes os ha comentado algunos ejemplos, José Luis, yo creo que muy interesantes, sobre la capacidad creativa que ya hoy en día tiene la inteligencia artificial. Hay otros muchos sobre composición musical, hay otros muchos también sobre hay uno que me ha gustado mucho, que estuve leyendo sobre ello hace muy poquito, que es Chef Watson, que Chef Watson es la versión culinaria y gastronómica de Watson. Ya lo están usando en un 2 estrellas Michelin, en el Hotel Okura, en el Ciel Bleu en Ámsterdam, y bueno, pues ya va haciendo sus pinitos, ya hace sus platos, y bueno, pues entiendo que está recibiendo el feedback de los comensales e irá ajustando las cosas. ¿Qué hay más de creativo que la alquimia que hay en la propia gastronomía? Pues no sé si hay mucho más. Probablemente a lo mejor sea el replicarnos, ¿no? El conseguir autorreplicarnos, o que la inteligencia artificial sea capaz de autorreplicarse. Bueno, de una manera o de otra ya es capaz de hacerlo, ¿vale? Ya es capaz incluso de decidir si se tiene que multiplicar, si tiene que ampliar su capacidad de computación, si tiene que abrir más nodos, menos nodos y autorreajustarse. Bueno, ahí se habla también incluso de, bueno, sabéis, no sé si lo conocéis el término de los algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos, que son otra parte interesante de la inteligencia artificial, son aquellos que tienen capacidad de cambiarse, recombinarse, reajustarse y bueno, son un campo que yo creo que está muy cerca de esa alquimia de la vida inteligente, la vida artificial, ¿no? Había otra pregunta relacionada de Elena Clara Isabel. Las aproximaciones de la inteligencia artificial han descrito tareas específicas, pero existe la posibilidad de ampliarse e integrarse para alcanzar la inteligencia humana. Bueno, efectivamente, claro, todos los casos que hay ahora, por eso son incipientes y por eso son indicios de a dónde se puede llegar, están muy centrados en tareas específicas.
lo que es muy relevante es que son tareas específicas que hacen mejor que las personas. Se entrena en algo y lo hace mejor que las personas, desde todos los casos que hemos visto. En cuanto a alcanzarla, cuando hablas de inteligencia humana entiendo que te refieres a la capacidad, ¿no?, de generalista, de que lo mismo conducimos un coche, que tocamos la guitarra, que escribimos un artículo, una novela. Eso tiene que ver con el progreso que se espera en los próximos años. Lo que hablábamos es que se prevé que en el margen de unos 8 años se llegue desde el punto de vista de capacidad de computación al del cerebro de una persona. Porque, insisto, pensad que lo que estamos ahora es con el cerebro de un ratón, o sea, con esa capacidad de computación, y con eso ya juega al ajedrez mejor que cualquiera, juega algo mejor que cualquiera, o pinta un cuadro mejor que la mayoría, ¿no? Entonces, sí parece que en la próxima década vamos a llegar a ese punto. Lo que implicará eso lo veremos. Todo esto no tiene magia, sabéis que parte de los elementos de esa alquimia son los datos. Y porque se trata de entrenar a sistemas, se trata de entrenar una red neuronal fundamentalmente en algunas de las técnicas a partir de unas entradas seleccionadas y al fin y al cabo conseguir que llegar al mismo resultado que por un camino más tradicional, ¿no? Y luego, bueno, pues refinar el proceso y luego incluso aportarle nuevas entradas para que vaya aprendiendo o autoaprendiendo, ¿no? Quizá en ese campo todavía haya mucho por hacer, pero sobre todo, alguien ha comentado sobre inteligencia artificial puramente viviendo en la red, ¿no? A ver, todo estará sensorizado. En 10 años, el Internet de las cosas, la sensorización, la cantidad de aparatos que estén volcando todos esos datos, la cantidad de datos. Hay un proyecto muy interesante que es el de Open Data, ¿no? El proyecto y la web semántica, o sea, que toda la web sea comprensible y esté metadatada, es decir, estructurados los datos para que sean inteligibles, para que cualquiera pueda consumirlos y emplearlos como input para ese tipo de sistemas. Todo eso yo creo que, yo no sé si haría falta esperar 10 años, yo creo que con 5 años vamos a tener otro punto dulce. O sea, porque como decía José Luis, la capacidad de computación, de almacenamiento crece, además el coste, que es muy importante para las empresas, el coste del cálculo, el coste del almacenamiento cada vez disminuye más y además pagamos por su uso, es decir, no necesitamos como antes aprovisionarnos de un almacén completo de hardware y de software y de telecomunicaciones para gestionarlo, ¿no? Ahora mismo somos capaces de comprar capacidad de cálculo y de computación y de almacenamiento con toda esa coctelera y con todos esos datos. Creer en que ese crecimiento exponencial no va a ser una realidad, insisto, en 5 años es no tenerlo claro, yo creo. Había un comentario y pregunta de Alfredo alrededor de esto, del tema de los datos, de la importancia de los datos. Y la calidad. Totalmente, tanto de la cantidad como de la calidad para todos estos sistemas. Y hablabas, bueno, sobre la dificultad que hay de que esos datos normalmente son propiedad de grandes compañías y si se van a abrir, no se van a abrir. Tú también sabes mucho de esto, Eduardo, o sea que yo lo que creo es que la tendencia va a ser a que, la propiedad de los datos sea del usuario, y por esto va a haber dos fuerzas que una es normativa. Ahora en Europa está ocurriendo ya, en banca lo sabéis bien, estábamos antes hablando de esto antes de empezar la Open Class. Y la otra va a ser de competencia, es decir, si unos ceden datos y otros no, pues la gente se irá con los que los datos son del usuario y el usuario decide a quién los cede o no. Yo creo que va a ir por ahí, pero bueno, sí. También veremos. En ese sentido, la norma aprieta pero no ahoga, en el sentido siguiente. Hay un entorno muy regulado, muy protectivo, pretende sobre todo proteger al consumidor, ¿vale? Para que las grandes empresas tampoco nos volvamos locos y no respetemos
los derechos del propio consumidor, pero por otra parte también la administración se ha autoimpuesto abrir los datos. Es decir, todos los datos, hay un movimiento Open Data, como decía anteriormente, promovido por la propia administración. Cada uno de los ministerios de cada uno de los países, sobre todo especialmente de la Unión Europea, más luego los países desarrollados como Estados Unidos, Canadá o incluso el propio Chile, hay un movimiento importante, además fondeado, para que la información que es pública se pueda acceder de forma sencilla, ágil, para poder extraer de ella valor y usarse. Lo estáis viviendo ya, porque sobre todo aquellos que sois ciudadanos de grandes urbes, datos sobre el tráfico, que normalmente son datos que gestiona un organismo público, datos sobre los sistemas de aparcamiento, datos sobre, por ejemplo en España, sobre el coste de la gasolina. Estos datos se publican para que haya empresas o ciudadanos que los exploten, los usen y puedan crear valor sobre él, ¿no? Por ejemplo, todo el movimiento también de apertura de la información, de los registros. ¿Cuál es el salto fundamental? Y es que la información sea fácilmente accesible. Porque ahora mismo, por ejemplo, en los países como España o Alemania, los registros públicos, por ejemplo, de la propiedad intelectual, de la propiedad inmobiliaria, existen, pero acceder a la información que contienen para extraerle valor y que además esté bien formateada y tenga buena calidad, ahora mismo no es tan accesible. Pero hay un movimiento también por parte de la Administración para abrirlo. Volviendo al mundo de las empresas, yo el otro día en un foro con responsables de la nueva ola, ¿no?, de los Chief Data Officers, ¿no?, los responsables de los datos en las empresas. Fijaos si es importante los datos en las empresas, que hemos incorporado figuras al más alto nivel de la gestión, responsables de los datos. El otro día yo comentaba que a veces el valor el valor que tiene nuestra información, tienen nuestros datos, la tenemos que descubrir con otros o la descubren otros. Y nos está pasando, ya están pasando, lo comentábamos anteriormente José Luis y yo, que hay empresas que han desarrollado sistemas expertos en muchos casos, que indirecta o directamente captan la información que nosotros también manejamos, pero que a lo mejor no la estamos manejando con la eficacia que gustaría, y resulta que están sacando valor de ella. Entonces, por ejemplo, en el mundo del sector financiero, grandes corporaciones estamos empezando a publicar información de interés relativa a operaciones. Son información anonimizada, es decir, no se sabe quién hizo la operación, pero que es de utilidad para, bueno, pues por ejemplo, para que otros creen valor y para que nosotros también entendamos de forma exponencial, con ese movimiento open source que hay en el mercado, como otros, utilizando tecnologías relativas a la inteligencia artificial y nuestros propios datos, comprender cómo otros son capaces de usarlos para crear nuevas cosas. Ese campo que también que parece que es ciencia de rocket science, ¿no?, la ciencia de los cohetes, es una realidad. Todo este movimiento que hay de startups que están creciendo alrededor de ello, están aprovechando eso donde las grandes empresas pues a lo mejor estamos un poquito más dormidos. Y luego pequeñitas empresas que con el bajo coste que hay de tecnología están aprovechando esto y otras cosas para generar oportunidades. Hoy en día, y con esto creo que nos vamos un poco de tiempo, que sepáis que hay muchísimo capital privado invirtiéndose también en la inteligencia artificial para crear nuevas ideas empresariales. La verdad es que también es un tiempo en el que la inversión, los mercados, está todo muy parado, los tipos de interés son muy bajos, y entonces hay un montón de gente con ganas de sacarle provecho a su dinero y que están consiguiendo también tirar de este campo. Y sobre todo, y ya no hace falta irse a Silicon Valley. Afortunadamente aquí también en España hay movimiento alrededor de eso. Fenómeno. Pues... No sé si tenéis alguna preguntita más. Si no... estamos fuera de tiempo, ¿verdad? Sí. Oye, muchas gracias por vuestra atención y nos hemos alargado un poco con las preguntas. Sí, pero realmente lo que nos gustaría es que esto hubiera servido como esta Open Class que con tan gusto y tan interesante nos ha proporcionado José Luis. Comprendéis que es una píldora de lo que podéis encontrar en el programa avanzado que os hemos propuesto, que ha organizado la UNIR, para que comprendáis que todo esto es una realidad en la empresa. No tiene que ser en las empresas que conocemos, sino que también tiene que serviros para crear nuevas ideas y crear nuevas oportunidades empresariales. Yo creo que es un programa bastante completo. Vamos a intentar, de forma práctica, como ha hecho José Luis, acercaros a los distintos
campos en los que la inteligencia artificial, de los que la inteligencia artificial se ocupa. Es un término laxo, luego por debajo hay muchas técnicas matemáticas, hay algoritmia, y bueno, pues podremos ver ejemplos de cómo cada una de esas técnicas se pueden usar, y al final acabaremos con una clase abierta en la que os vamos a proponer un taller en el que vosotros mismos propongáis cómo emplear esas técnicas que habéis ido conociendo a lo largo del programa para resolver problemas vuestros, porque alguno habéis preguntado sobre problemas concretos de la empresa, o alguna otra idea que se os ocurra para resolver un nuevo reto empresarial. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer teneros ahí detrás. Muchas gracias.